Muy buenas noches a todos los dominicanos. Muchísimas gracias, como de costumbre, por acompañarnos en esta su propuesta final domingo, 22 de abril, año 2018. Muchísimas gracias por acompañarnos, como de costumbre. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. En un momento pensé que te iba a decir agosto. Agosto, ¿no iba a decir? Hay gente que no le gusta mucho esa fecha. ¿Por qué? Yo sé por qué se lo digo. Mire, gracias. Como siempre, encantado de compartir esta jornada con usted, esta propuesta final. Y cómo no, compartir con la audiencia que nos prefiere, esa que nos acompaña cada domingo de 10 a 11 de la noche por esta Telefuturo Canal 23. Usted... Bueno, usted no estaba pensando en agosto, pero era por ninguna razón, no tiene nada particular. No tengo nada. Para ese mes. Sí, no tengo nada particular en agosto. Mire, de repente pensábamos que no iba a llover más, o sea, con la entrada de la primavera, que es una especie de primavera-verano en la República Dominicana, sí. Pero de repente unas manifestaciones de lluvia, obviamente ocasionales, no necesariamente llueve aquí, llueve en otra provincia, pero sí importante. Sí, el norte, la mayor intensidad de las lluvias. De hecho, desde el inicio, desde finales del pasado año, 2017, y desde el inicio de este año, ha estado concentrada básicamente en la zona norte. Muchas inundaciones. En Moca hubo inundaciones, La Vega, en Bonao, en Puerto Plata también ha habido muchas lluvias en este año. Bueno, las condiciones del tiempo usted sabe que cambian, han cambiado en el mundo, ya no es como antes, no hay realmente temporadas específicas ya, el cambio climático ha variado todo ese aspecto. Aunque ahora es todavía mucho más efectivo pronosticar, conforme a lo que ha estado haciendo la ONAMED, tú dices, bueno, pero ¿cómo va a llover hoy con este ambiente? Y de repente entonces en la noche usted se encuentra con alguna manifestación de lluvia que hasta cierto punto sorprende a muchos. Así es. Sí. Mire, ahí... Usted, yo no sé con quién es que usted estuvo, usted está primarias abiertas, cerradas. Yo estoy con las dos. ¿O usted está con las dos? O con las dos, porque ya, si usted dice que está con primaria cerrada, usted tiene un grupo de enemigos automáticamente. Y si dice que sobre todo si dice que tiene primaria cerrada, usted tiene unos enemigos. ¿Y si está con las abiertas? También tiene otro tipo de enemigos. Entonces, ya yo no sé. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo, y aquí voy a fijar mi posición, ya lo he dicho varias veces, pero usted ahora trata de acorralarme y tengo que decirle, yo me estoy llevando el guión suyo con lo aquí. que estoy de acuerdo es que los partidos políticos puedan definir sobre ese particular, qué instrumento, qué primaria, qué modelo, qué método decidir para elegir a las autoridades que luego va a presentar a unas elecciones generales. Eso es... fuera de que sea constitucional o que no sea constitucional la primaria abierta o que la primaria cerrada limiten la participación y la democracia interna y que las abiertas aumenten la posibilidad de esa participación del electorado, yo creo que detrás de cada una de esas posiciones hay intereses. Hay intereses detrás de cada una de esas posiciones, entonces... lo más importante es uno tratar de discernir sobre esos intereses que hay detrás, pero también entre esos intereses y entre esas posiciones que se han fijado, usted decir, ¿y qué es lo que más conviene al sistema de partido político? ¿Qué conviene si yo perteneciera a una organización política? ¿Con qué yo me sintiera cómodo? Que usted que no pertenece a mi partido tenga la misma categoría, la misma importancia en este partido, que usted pueda venir a mi organización a decirme quién va a ser mi candidato. Eso es como que el vecino del frente vaya a su apartamento a decirle, no, a usted le toca comer arroz, habichuela y carne, hoy usted no va a comer moro con pescado. ¿Me doy a entender? Son de las cosas que se dan. Habrá sus razones. Yo pienso que... están los intereses, sin embargo, yo creo que esa posibilidad, si es posible ahora en el conocimiento en lo que debe pasar en la Cámara de Diputados, que obviamente va a retornar al Senado, de darse así, si no se da lo que mucha gente dan a propósito como un hecho,
de que puede darse la aprobación en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí es que debe enfocarse el debate. Yo creo que ambas modalidades tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, para los partidos, sobre todo para los más pequeños, que sus líderes lo han tenido prácticamente secuestrados con una dirigencia permanente en el tiempo y con otro grupo que la población sí lo ve como buenos candidatos, como posibles buenos candidatos, sí. Esos grupos sí se beneficiarían de un proceso abierto, sí. Porque la población los reconoce. O sea, usted menciona el Partido Reformista que ha hecho el señor Antún Vallet con el Partido Reformista. ¿Por qué Hito, por ejemplo, el Víctor Hito Bisonó está de acuerdo con la modalidad abierta? A él le conviene, sí. Por lo que ha pasado en su partido, porque fíjese cómo el no saber los partidos políticos, cómo el tratar de sacar beneficio propio dentro de su propia organización, haciendo sí. Procesos no democráticos, la mayoría, sí. Por no decir todos, porque en algún momento todos lo han hecho, no han aplicado el sistema democrático para la elección de sus candidatos. Si no hubiese esos problemas internos, pues ni estuviéramos hablando del tema ahora, de cerradas y abiertas, claro. Si estuviésemos organizaciones fortalecidas, pero no. La dirigencia o la estructura, el liderazgo, lo que hace es sacar provecho y tratar de permanecer todo el tiempo. Si es de eternizarse en el mismo, mucho mejor. Sí. Pero bueno, hay un momento... Por eso la demanda de la renovación de los partidos. Exactamente. Incluso del propio PLD. Han sido incapaces de hacer eso de manera interna, bueno, se apoyan de esta posible legislación, de este proyecto de ley de partidos. Sí. Recuerde que no tenemos legislación electoral, o más bien no que no tenemos, sino que no tenemos una legislación actualizada. Que se supone que desde la modificación a la Constitución de 2010, se supone que ya debimos actualizar esa y otras legislaciones en el país, pero va a venir un momento importante a partir de mañana lunes, cuando llegue la pieza a la Cámara de Diputados y el proceso, el protocolo que debe seguir el mismo, automáticamente llegue, el presidente debe ponerla en agenda en la primera sesión, o ¿cuál es el protocolo? Se espera, en un proyecto de esa envergadura, lo ideal es que usted no deje un proyecto de tantos niveles, no, esto se va a conocer en la primera sesión, incluso conforme a los reglamentos tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, debe ser entonces no conocido el proyecto, solicitar a alguien proponer la colocación en agenda, del proyecto para entonces discutirlo, si se manda a discusión, si se manda a una comisión, a la comisión que tiene que ver con el tema en la Cámara de Diputados, o si se conoce automáticamente. Pero ese es el debate que se ha elevado en torno a la ley de partidos políticos para, obviamente, decidir. Y quienes han planteado la necesidad o la posición, dándolo por un hecho, de que sí existe la posibilidad de doblar, de cambiar unos votos de diputados que no se esperaba que estén con las primarias abiertas, aparezcan esos votos en la Cámara de Diputados. Es una situación difícil, ahí salieron los diputados del PLD que no están de acuerdo con las primarias abiertas, se adelantaron en la semana fijando una posición, luego fue un grupo de jóvenes de diversos partidos políticos a respaldar a los senadores justamente el día que se iba a conocer, el miércoles, el proyecto en segunda lectura, y ahí están los resultados. Yo repito que hay grupos de intereses. Hay unos jóvenes que lo vi y yo decía, óyeme, pero qué pena, porque ¿qué le garantiza a un joven que las primarias abiertas sí le va a abrir esa posibilidad? Le va a ofrecer, valga la redundancia, garantía de que esa participación va a ser efectiva para los jóvenes. ¿Qué? Las primarias cerradas, conforme como han estado pasando, también lo podían permitir y lo pueden permitir. Es cuestión de que haya una sincerización del liderazgo político, que se creen las condiciones de que al joven que va a terminar con una candidatura a nivel nacional en la provincia,
el 10% donde sea, que esa candidatura sea ganable, que las condiciones de competencia, primero con el interno de su partido y luego hacia afuera, sean hasta cierto punto igualitarias. Alguna diferencia se puede establecer por la naturaleza del candidato, pero usted va a crear esas condiciones. No es que el otro candidato, porque tiene 100 millones de pesos, me va a ganar a mí, que tengo la preferencia del electorado, que tengo la valoración de mi electorado, pero no tengo el dinero. No tengo el dinero para competir con alguien que a mí la ley me está diciendo que tengo hasta 100 pesos para gastar por cada elector y él puede gastar hasta 10,000 pesos, 5,000 pesos por un elector, como se ha dado con transportistas, con gente vinculada a las drogas, con gente vinculada a 1000 problemas, a mafias, y que hoy los tenemos como legisladores, que hoy los tenemos impuestos importantes. Entonces, esa es la garantía, no es un asunto de si primaria abierta o primaria cerrada. Obviamente, el Partido de la Liberación Dominicana sabe lo que está haciendo con todo esto y sabe hacia dónde se dirige. Si tienen la primaria finalmente, si tienen el proyecto de ley, si se aprueba finalmente, y también si no se aprueba, que es un interés prácticamente generalizado. Lo que pasa es que la presión ha llevado a que se conozca el proyecto como quiera y detrás de ahí hay una serie de intereses. Intereses si hay un padrón del PLD, que es del PLD, un padrón del PLD que dicen que es de Félix Bautista, si es de Félix Bautista, un padrón del PLD que dicen que es de Miriam Cabral, si es de Miriam Cabral, entre otros padrones y la desconfianza que se ha generado en el propio Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, eso lo saben ellos, pero esa es la realidad. Ojalá que cualquier instrumento que salga, cualquier decisión que salga de todo esto pueda servir para aportar a nuestra democracia. Sería lo más importante. El detalle ahora es qué cuenta, qué tiene cada líder en la Cámara de Diputados. El doctor Leonel Fernández tiene seguro 34 diputados, digo seguro, yo no sé qué pase de que la semana que entra, pero después que usted apareció en una rueda de prensa firmando un documento, no creo que ninguno de ese grupo se cambie. Esa foto es de archivo, esa es una foto para la historia. ¿Esos eran los leonelistas de antes? Oh, esos son los senadores que en el año 2015 acompañaban al presidente Fernández. ¡Ay, Dios mío! Y que se oponían en ese momento a que se modifique la Constitución para que Danilo continúe en el poder. Obviamente todos votaron después al famoso acuerdo de allá de Juan Dolio. Ajá. Pero ahora de esos senadores hay un grupo importante que ya no son leonelistas. Y que ahora están en el poder. Mira, se me pasó que ahora están en el poder. Siguen siendo senadores, perdón, honorables, que ahora están con el presidente Danilo Medina. Vamos a ver la foto de nuevo. Ahí está Sonia Mateo, que ya no apoya a Leonel. Aristides Victoria. No apoya a Leonel ni cree en su planteamiento porque está de acuerdo con las primarias abiertas. Ahí está el honorable Adriano Sánchez Roa, de Elias Piña. Mío, sí. Ya no está con la primaria cerrada, está con primaria abierta, la posición del presidente. Ajá. Ahí está el senador Aristides Victoria Yep, que tampoco ya cree en primarias cerradas, sino que deben ser abiertas. Y el honorable, bueno, me restan dos, Eddie Mateo de Barahona. Eddie Mateo. Sí, usted lo ve ahí a la derecha de Francis Vargas, que ya no es senador, pero que sigue siendo una persona leal a sus principios. Ahora, y el honorable Manuel Paula, con la corbata azul en el extremo izquierdo de su pantalla, tampoco cree ya en las primarias cerradas, sino que cree en la visión del presidente de la República. Hay un artículo que escribió el presidente Leonel Fernández a su salida del poder en el año 2012. ¿Se recuerda el artículo del sobrecito? El asunto corre hacia donde se da. Ahora, obviamente, es un asunto de pensamiento y se respeta. Si ellos entienden que debe ser así, porque sí, esa es su posición. Tengo para decirle que es difícil. ¿Y dónde te sacó esa foto? Para muchas personas es difícil ser leal cuando no se está en el poder. Hay que reconocer a los que permanecen en lealtad cuando ya usted no está en el poder. Esa es la situación difícil, los que permanecen con usted ahí en las malas. Así es. Y bueno, pero la lealtad realmente en política, igual que en muchos otros aspectos de la vida, hay personas que no la conocen, que se manejan por intereses
o por lo que determine el momento. Eso pasa en la política y pasa en la vida también. Así es. Vamos a hacer la pausa, regresamos en un instante, vamos a ver las 5 de la semana y regresamos con más de Propuesta Final. Estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar ahora con el doctor Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio. Mira, gracias por la invitación. Hay, doctor, un tema ahora reciente a propósito de la coherencia que ha mantenido la Fuerza Nacional Progresista frente a la nacionalidad y al tema migratorio o de la inmigración. Hay una encuesta reciente que dice que los haitianos en República Dominicana no llegan a los 600,000, 597 para ser preciso. Entonces, nos gustaría ver su visión. Hay una serie de debates que se generaron en la semana de gente que no cree en esta encuesta. Habría que buscar otro instrumento, no sé si un censo u otra encuesta que pueda rebatir esta o emplazar. Su visión sobre esta encuesta que dice que esta es la cantidad de haitianos que tiene la República Dominicana. Excúseme que me ría. Ya empezamos mal, doctor, si usted se está riendo. Bueno, es que esto parece una broma de muy mal gusto. Yo creo que un tema tan serio no se puede tratar en la forma en que el gobierno lo está haciendo. El gobierno sabe perfectamente que la cifra es mucho mayor. Cuando el presidente fue a La Habana, a la cumbre iberoamericana, no, a la cumbre de todo el continente, y habló allá, y habló en forma categórica y recibió el apoyo de todo el país, habló de una cifra superior al 1.000.000 de nacionales haitianos en el territorio dominicano. Y el presidente de seguro que consultó a los organismos oficiales del Estado Dominicano. El Estado Dominicano tiene mucha información, alguna ya formalizada como oficial y otra como oficiosa. Los organismos de inteligencia tienen información desde hace mucho tiempo. Los organismos internacionales por igual. Entonces, el presidente habló claramente y choca que un departamento, fíjate que esa encuesta, la primera, ya se había producido cuando el presidente fue a La Habana. ¿Qué significa? Que el presidente en ese momento no usó la cifra del Ministerio de Economía y Planificación. Usó otra cifra que manejaba y que manejan instancias oficiales. Sí. Sin embargo, ahora, después que el presidente usa esa cifra, entonces el Ministerio de Economía y Planificación viene con esta encuesta. Mira, Mark Twain decía que había varios tipos de mentiras. Las mentiras piadosas, las malditas mentiras, y él agregaba con mucha ironía las estadísticas. En este caso, ya hay que agregar en este mundo que estamos viviendo, con todas estas técnicas demoscópicas, las encuestas, que
se pueden usar para bien y se pueden usar para construir percepciones. ¿Qué es lo que se quiere con esto? Se quiere con esto empezar a establecer, porque la premisa de análisis de esa encuesta, y lo sé porque uno de los que trabajó en esa encuesta es Wilfredo Lozano, y con Wilfredo Lozano tenemos más de 20 años debatiendo estos temas. Ese grupo que hizo esa encuesta asume que todos los que nacieron aquí son dominicanos. Y se ha estado fomentando nacional e internacionalmente con el argumento de la patria de que todos los que nacieron aquí son dominicanos. Y entonces, ¿qué quiere esta gente? Esta gente quiere que se empiece a aceptar que son dominicanos todos los que declararon haber nacido aquí, independientemente de que fuera real o no, independientemente de que legalmente procediera o no. Eso es uno de los elementos subyacentes en esta encuesta. Por otro lado, hay una realidad. Nosotros vamos a hacer un análisis detallado sobre esta encuesta y su consistencia desde el punto de vista técnico, pero independientemente de eso, hay 10 millones de dominicanos aquí que se están alarmando en todo el país, no solamente en la frontera, por lo que están viendo. Son 10 millones de encuestadores que tienen dos ojos en la cara, se mueven en diferentes ámbitos del territorio nacional y han visto lo que todos hemos visto. Pero la encuesta no resiste un análisis, doctor. Claro. ¿Lo resiste? No, ninguno. Por eso, básicamente se podría decir que ha generado desde el rechazo más contundente hasta una sonrisa escéptica en muchos medios de opinión, en los medios internacionales también se está viendo que es una tomadura de pelo y con estos temas no se juega. Se lo estamos diciendo hace tiempo. En el gobierno hay una ambigüedad peligrosa con estos temas, porque el presidente fue a La Habana, fijó una posición que recibió el respaldo de la mayoría de los dominicanos, así como hay un 81% de los dominicanos que están considerando que el tema de la migración es un tema de alta prioridad. Y al mes del presidente fijar esa posición en el año 2014, el ministro de la presidencia fijó una posición que iba en otra dirección e incluso corroborando toda la campaña de acusaciones, de ataques hacia República Dominicana. Y al propio presidente luego de esa declaración. Entonces, obviamente, esa ambigüedad se ha mantenido y esto que acabamos de ver es expresión de eso mismo. Es expresión de eso mismo. ¿Por qué el presidente habló en la Asamblea Nacional y anunció que iba a movilizar tropas y que había que poner drones y que se iban a poner cámaras de vigilancia? Si lo que han pasado son 40.000 nacionales haitianos hacia el territorio dominicano en los últimos 5 años, ¿por qué el presidente se expresó de esa manera? Porque hay una percepción. ¿Por qué las fuerzas de oposición que no tocaban el tema empezaron a tocarlo? Porque se está dando un fenómeno extraordinario. Yo digo que tiene características criminales. O sea, contra la República Dominicana hay una conjura, hay una conspiración internacional, criminal, violatoria de las normas más elementales del derecho internacional. Obviamente se está desarrollando dentro de un ámbito de silencio, hay una conspiración de silencio para que el pueblo que está siendo víctima de esa conspiración no tome conciencia ni reaccione frente a esa conspiración. Y parte de estas informaciones que se tiran es precisamente para que el pueblo dominicano acepte el fenómeno de penetración, de traslado masivo de población. Mira, brevemente yo quiero compartir con ustedes, porque esto solamente se entiende con este tipo de datos. Sí.
En el año 1949, es decir, hace 69 años, 70 años, Naciones Unidas envió un informe, una comisión a evaluar Haití. Primera comisión que va al territorio haitiano a evaluar Haití. En junio del 49, esa comisión emitió un informe. Se tituló Mission to Haiti. La conclusión quinta, yo creo que da la clave para entenderlo todo, para que nadie aquí se confunda. Dice, impresionados por el hecho de que la perspectiva de Haití en los años que vienen es la continua, implacable presión de una población constantemente creciente sobre los limitados recursos naturales y que desarrollar la producción de esos recursos, primero para alcanzar y luego para sustancialmente sobrepasar el crecimiento poblacional, es un proceso que necesariamente tomará un tiempo considerable, incluso en las más favorables circunstancias, cosa que no se ha hecho. La misión recomienda, oigan esto, que se considere seriamente la posibilidad de fomentar la emigración como una manera de aliviar la aguda presión poblacional. Existen en el ámbito general del Caribe, 1949, países escasamente poblados, era el caso de República Dominicana, cuya población es en gran parte de la misma estirpe que la de Haití, que era la visión que tenían los organismos internacionales, los cuales han hecho de conocimiento su disposición y deseo de recibir inmigrantes para ayudar a desarrollar sus recursos naturales. En esa época era la política del gobierno dominicano. La inmigración desde Haití, óiganlo bien, debe preferiblemente adoptar la forma de mover unidades familiares enteras de áreas agrícolas sobrepobladas para el asentamiento permanente en el país de inmigración, en contraste con la inmigración principalmente estacional o temporal que ha tenido lugar en el pasado. ¿A quién se estaba refiriendo? A República Dominicana. Las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo tienen al mando instalaciones para la prestación técnica de asistencia técnica y asesoramiento sobre la aplicación de la política aquí recomendada. Y yo quiero decir, que he investigado el tema, que todos los gobiernos haitianos, desde Duvalier, padre e hijo, los militares, las juntas militares, Aristide, Manigá, Preval, Martelly, de una u otra manera han sido consecuentes con esas recomendaciones. Eso es lo que explica por qué el convenio de Washington, firmado en el año 1938 por los dos países, con el patrocinio de Estados Unidos, de Cuba y de México, ha sido sistemáticamente violado por Haití. Su modus operandi ha sido totalmente desconocido. Y en los hechos, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado algo que, bueno, que tomemos conciencia. La comunidad internacional sabe que este problema está ahí. Es un Estado fallido, es un Estado colapsado. En privado te lo acepta todo el mundo. Los líderes de aquí, los mismos líderes haitianos, los organismos internacionales. Pero nadie quiere poner las cosas en claro y actuar en consecuencia. Si hay un Estado colapsado, fallido, con problemas serios de viabilidad nacional, lo correcto es que se vaya en su rescate, que haya un compromiso serio de corresponsabilidad, de levantarlo, de reconstruirlo. Eso es lo que nos conviene a nosotros. Vamos a estar claros, el país que más ganaría con la estabilidad de Haití sería la República Dominicana. ¿Por qué no se ha hecho? Porque para la comunidad internacional el costo de reconstruirlo es muy alto. Los resultados son inciertos porque nuestros vecinos haitianos son bastante complicados, son gente muy complicada,
que cree que todo se le debe y que no tienen nada que perder. Y entonces tienen una presión desde la comunidad internacional y desde el propio Haití, incluso con unos tintes reivindicatorios de restitución histórica, para colocar a República Dominicana en el rol de Estado pivote, de puntal de la administración de la crisis haitiana. En los hechos pasamos a ser una zona de amortiguamiento, un buffering, como la expresión que se usa en derecho internacional. Por esa vía ni se resuelven los problemas haitianos y República Dominicana como nación empieza a desestabilizarse. La desestabilización lo estamos viendo en los mercados laborales. El salario real de los dominicanos está anclado en los principios de los 90 y ese es uno de los principales factores. Lo estamos viendo en el deterioro de los servicios públicos, especialmente en materia de salud, porque el perfil de salud de Haití es gravísimo, es una zona de desastre sanitario, lo sabe la OMS, lo sabe la OPS, lo estamos viendo a nivel medioambiental, porque hay una demanda que no cede de leña y carbón de Haití. Lo estamos viendo a nivel institucional, porque nosotros entonces tenemos la presión de documentación, de exigencia, de descrédito y aislamiento del país. Así es. Lo estamos viendo en la convivencia, porque cada día están surgiendo más incidentes interpersonales y en un contexto no de migración, sino de traslado masivo de poblaciones y ocupación. Eso entonces se convierte en un factor de conflicto. En el fondo hay un tema de pérdida de cohesión territorial y de fragmentación que nos puede llegar a un esquema de balcanización. Hay fuerzas internacionales que tenían un plan. El plan A era partiendo de la premisa de que el matrimonio más poderoso de Estados Unidos volvía a la Casa Blanca. Eso se frustró, porque salió electo Donald Trump y hay una corriente en el mundo que está recibiendo... ¿Usted se refiere a Hillary Clinton y Bill Clinton. Ahora mismo hay una revisión de los esquemas globales, de las relaciones de la globalización con las naciones, la elección de Trump y el discurso y los planteamientos de todo el movimiento que lo llevó a la presidencia. A países como el nuestro le está abriendo una nueva oportunidad, una brecha para replantear más y mejor sus intereses nacionales. Pero esas fuerzas siguen conjuradas y están maniobrando y tienen actores no solamente en el gobierno, hay en diversos sectores de la sociedad que equivocadamente entienden que nosotros podemos ser hegemónicos en Haití y que podemos administrar esa crisis y obtener beneficio de la administración de esa crisis. Eso es un error. Nosotros lo que queremos y necesitamos como nación es un esfuerzo de reconstrucción, internacionalizando con un esquema de corresponsabilidad la solución a los problemas estructurales de Haití. El tema de la presión migratoria, doctor, que la población, cuando se hacían las mediciones en las encuestas, no aparecía en los principales renglones de preocupación de la población, cosa que ha cambiado en las últimas muestras que han presentado las firmas más importantes del país. ¿Qué piensa usted que ha pasado con la población y ahí mismo? ¿Por qué el gobierno asume una posición parcial cuando no debe ser esa? Me refiero a los tuits emitidos por el vocero de la presidencia, de hecho acusando a un grupo de dominicanos que defienden la patria, llamándolo hasta nazis, referente a aquella Alemania de Hitler. ¿Por qué esta situación? Primero, el tema de las encuestas, ese despertar y esta posición del gobierno, ¿por qué esa posición si no es correcta? Mira, yo creo que influye mucho en esto. Yo se lo decía a algunos amigos de partidos de oposición y de gente del partido de gobierno, que este tema lo estamos tratando en todos los ámbitos. Muchos decían, bueno, es que no aparecen las encuestas, es que el pueblo no reacciona. Yo les dije, miren, esto es un tema complejo y este es un país que tiene demasiados problemas. El papel del liderazgo ante problemas complejos es orientar a la sociedad. Si el liderazgo se queda callado por
temor a chocar con Estados Unidos, con los organismos internacionales, con los europeos, o a generar situaciones que pueden perjudicar políticamente sus intereses, ese silencio lo que contribuye a que la gente no reaccione. Así es. Hasta que cuando reaccione va a ser entonces una reacción explosiva, porque el país va a sentir que su liderazgo lo ha abandonado, que su liderazgo ha fallado. ¿Qué pasa? Al producirse estos cambios que se están produciendo en el mundo, que empezaron en Europa y que ya llegaron a Estados Unidos y que se proyectan a nivel mundial, entonces aquí localmente ya hay un interés de que este tema, el liderazgo lo aborde, el liderazgo empezó a abordarlo, y además que se ha visto que este es un tema muy importante, que en el gobierno hay un sector que está usando a Haití, a los haitianos, como un factor de negociación de sus intereses. Complacer a Ban Ki-moon, complacer a la administración Obama, complacer a los europeos, es una fuente de poder. Es una fuente de poder porque eso tiene correspondencia, eso tiene retribuciones, eso tiene reconocimiento. Y eso es básicamente lo que ha pasado. ¿Qué pasa? Ahí lo demasiado hasta Dios lo ve. Espérate, no, se ha ido demasiado lejos en eso, entonces empieza una reacción que nacional. es un peligro que la población esté reaccionando por separado, nos han colocado, por su cuenta. Nos han colocado en una trampa mortal. Yo quiero ser justo, este tema se ha agravado en los últimos años, claro, pero empezó a gestarse hace mucho. Fíjense que estoy poniendo la referencia de un informe de 1949, donde ya Naciones Unidas había fijado esa posición. Y yo soy actor, soy testigo, he participado en diferentes escenarios y me he dado cuenta de que en general todas las clases dirigentes del país, por acción, por omisión, por interés, por cobardía, por inconsciencia, por oportunismo o sencillamente por una visión ideológica de, bueno, eso es una realidad, vamos a asumirla, vamos a sacarle ventaja, sí. En diferentes momentos y gobierno. Por eso, en este tema no puede haber una posición oportunista de carácter político, de calificar, descalificar. Hay gente que se ha lanzado ahora con un interés puramente político electoral. Sí. Y quiero decir, hay fuerzas... a sacar partido al momento. No, y ojalá fuera a sacar partido electoral. Miren, yo he advertido, y se lo he dicho a mucha gente del liderazgo del país, como se dañó el plan A, aquí estas fuerzas que tienen años trabajando con esa visión han desencadenado el plan B. Y el plan B, y por eso los dominicanos tenemos que estar muy atentos, se quiere levantar la idea de que el dominicano es un pueblo que está decidido a cometer cualquier atrocidad en contra de los haitianos. Y hay, uno lo ha percibido, que hay actores locales que están conectados internacionalmente, que están induciendo ese tipo de escenario. Por un lado provocando y por otro lado reaccionando. Entonces hay una inmensa mayoría de los dominicanos que entienden el problema haitiano. Es más, ningún pueblo en el mundo ha sido más abierto, más generoso que el dominicano. Lo probó con el terremoto del 2010. Ahora, la reacción frente a este reto nacional debe ser de unificación, de ponerse por arriba de la visión partidista, sí, coyuntural, patriótica y sobre todo de resistencia activa, alerta, militante, no violenta, porque eso quisieran. Por eso levantan, por ejemplo, ahora mismo hay una tendencia sutil a levantar la imagen de Trujillo. ¿Con qué objetivo? De que la defensa de la soberanía del país esté vinculada a esa imagen, porque es más fácil atacar a una República Dominicana asociada a Trujillo que una República Dominicana asociada a Duarte, que tiene una visión humanista e incluso
una visión que comprende el tema, el desafío de Haití. Entonces, ese es el tipo de reto que tenemos. Por eso nosotros como Fuerza Nacional Progresista, que hemos sido abanderados de esta lucha por años, estamos impulsando junto con otras organizaciones, ciudadanos, grupos patrióticos, grupos sociales, líderes diversos, partidos políticos, sindicatos, un movimiento centrado en una visión de Estado, el movimiento tricolor por la soberanía nacional. Yo creo que por ahí tiene que venir la respuesta nacional, evitando el chauvinismo, evitando los protagonismos absurdos. Sí. Ese es el gran reto que necesitamos como nación. Esta es una prueba de nación, esta es una prueba que puede ser muy provechosa, incluso para el propio Haití. Sí. Eso es un compromiso, doctor. Sí, sí. Así es. Gracias al doctor, entonces. Gracias a ustedes. Pelegrín Castillo, por arrojarnos luz sobre estos temas que permanentemente están preocupando a cada uno de nosotros y en sentido general a los dominicanos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Vamos Regresamos a la pausa. Regresamos. Vamos a ir de inmediato con nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández y su perspectiva internacional de esta semana. Adelante, Alfredo. Buenas noches, Joana y Alexander. La pasada semana pronosticábamos que la ausencia del presidente Donald Trump en la 8ª Cumbre de las Américas podría interpretarse que iba a preparar la agresión bélica a Siria. Pues no nos equivocamos y la noche del viernes, con el apoyo de Francia y Gran Bretaña, emprendió contra objetivos bélicos donde se construyen las armas de destrucción masiva. La razón primaria de este asalto era repeler las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad en represalia por un ataque supuestamente utilizando armas químicas en la ciudad de Duma, en las periferias de Damasco, que culminó con la muerte de más de 40 personas entre rebeldes y civiles. Rusia, que es su principal socio, lo defiende a capa y espada, al momento que el gobierno sirio dice que estas tres naciones han emprendido una campaña de mentiras y desinformación en contra de ellos. Mientras en Occidente consumimos la verdad absoluta que nos brindan medios como CNN. Ahora, ¿es necesario que se resuelva la crisis en Siria? Claro que sí. ¿Es preciso un proceso de desarme en esa zona? Por supuesto. El tema es la forma en que se van a lograr esos objetivos. Así que la pregunta es, ¿se puede lograr la paz a través de un mayor derramamiento de sangre? Yo entiendo que no. Pero, ¿qué opina usted? Respóndame en @AlfredoJNF. Muchísimas gracias por su atención y sigan en sintonía que aún queda mucho más en su propuesta final. ¿Cuál es el problema que usted me está diciendo que tengo yo? ¿Usted no me deja hablar, mi amor, en este programa? O sea, yo sé que si yo no le tuviera el cariño, que parece que se matan en los programas, en los grupos, en los trabajos. Por eso es que... Pero usted sabe que yo lo hago inconscientemente. Que terminan dividiéndose. Y el dinero. El dinero, primero el dinero los divide. Ajá. Empiezan a hacer proyectos con amigos, y por eso, si usted y yo somos hermanos. No, yo no soy hermano suyo, pero yo estoy aquí porque mi fe puesta en el Señor es grande. No, oiga. ¿Con usted? Con usted, pues usted no me deja. Usted cogió el primer bloque, usted duró 15 minutos hablando y yo no hablé. Está hablando de una cosa que pasó hace una hora. Pero venga acá. venga acá. Ay, Dios mío. Voy a reivindicarla, voy a invitar ahora. Por eso se dividen, porque la gente, mire, yo porque no tengo afán ese afán de protagonizar, yo le dejo a usted que usted protagonice. Usted ahora me está tirando por el suelo, usted está diciendo que yo tengo un afán
de protagonizar, de claro, pero donde usted tiene dos personas, si usted tuviera dos personas... No, pero usted sabe, cuando uno agarra una idea, uno quiere evacuarla, como dicen los No, pero ese término es feo, no me gusta ese término. No, en el lenguaje de la abogacía. Evacuarla, o sea... Bueno. Pero bueno, no, llegamos al final de este programa, dice Junior. Me voy a reivindicar, la voy a invitar ahora a una copa. ¿A una qué? A una copa. ¿A qué una copa de qué? Usted le echa lo que usted quiera. La copa puede ser de agua. No, una copa de vino. No puedo, yo no tomo. Haga una excepción. No, yo no tomo, pero venga acá. Ya no Mire, Junior, vamos a despedirnos por hoy. El señor Manuel está muy inquieto allá arriba también. Sí, saludos para Manuel. Sí, están todos inquietos hoy, pero... Para los Manuel de allá arriba. Ay, Dios mío. Va a ser una semana muy interesante esta, al nivel político. Muy importante. Sí. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados finalmente. Vamos a irnos hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Sí. Buenas noches.